Este 12 de octubre, adopta un negro legendario, desmontando la leyenda negra con 10 puntos básicos y unos pocos memes. Este 12 de octubre, adopta un negro legendario. Invítale a dejar de odiarse a sí mismo, a aceptarse como tal en su historia y su cultura, y a no proyectar la frustración del presente sobre sus propios antepasados. No tomes la pastilla azul, tampoco tomes la roja, el problema es tomarse la pastilla, no su color. La leyenda negra es la distorsión, el ocultamiento y la manipulación de la realidad histórica con un uso presentista. Es la historia contada por tus enemigos. Es esa madeja de lana que los amos dan al gatito para tenerlo entretenido mientras ellos se dedican a los asuntos serios. Es la propaganda ideológica de control mental que promueve división social y parálisis política en los países de herencia hispana. La leyenda negra es simple y llanamente auto-odio inducido. Por tanto, salirse de la visión negro legendaria es un proceso tan necesario como doloroso. Porque supone enfrentarse a una disonancia cognitiva producto de sesgos de confirmación negativos largamente naturalizados. ¿Cómo combatir una leyenda negra que divide socialmente, paraliza políticamente y subordina culturalmente todos los países de herencia hispana? Descubrir la verdad histórica requiere tiempo, esfuerzo, predisposición, y apertura de mente para asumir la existencia de una escala de grises. Por ello, en la era de la inmediatez digital y la polarización maniqueísta, tal vez sea más efectivo entrarle al negro legendario por los ojos, para que no pueda escapar a esconderse de sí mismo. Acá presento un top 10 del disco rayado de tópicos negro legendarios salpicado con datos, humor, ironía y sarcasmo de memes. 1. Los españoles fueron genocidas. Falso. El término genocidio es incorrecto y se usa con intencionalidad ideológica presentista. La monarquía hispánica, a diferencia de los imperios norteeuropeos, se distinguió por promulgar leyes que incorporaban a todos sus súbditos otorgándoles derechos. No tuvo política imperial de exterminio. La gran mortandad en el Nuevo Mundo se debió a los virus, no a la guerra ni a la conquista. No te odies, no eres hijo histórico de asesinos, violadores ni expoliadores esclavistas. Harías bien en prestar atención al presente y los altos índices de homicidios en toda Sudamérica. Tus líderes usan el pasado como cortina de humo para tapar su incompetencia. Es más fácil hablar y acusar a otros, que aceptar su responsabilidad y actuar para solucionarte los problemas que te aquejan. 2. Devuelvan el oro que nos robaron. Falso. El 80% del oro extraído por la monarquía hispánica se quedó en suelo americano para construir infraestructuras comerciales desde la Patagonia hasta Alaska, y para sembrar una red de hospitales, iglesias y universidades a lo largo y ancho del imperio. Los virreinatos hispánicos eran ricos y prósperos, incluso más que la propia península ibérica e infinitamente más avanzados que otros imperios europeos de la época. No te odies, tu patria era el imperio. Tú eras el imperio, no una colonia oprimida. Harías mejor prestando atención al presente y cómo 2 compañías estadounidenses extraen cada año el equivalente en oro a lo que el imperio español extrajo en 3 siglos. 3. Éramos colonias de España y los españoles robaron las tierras a los indígenas. Capcioso. La monarquía hispánica estructuró su expansión imperial replicando el modelo del Imperio Romano, estableciendo alianzas con los pueblos indígenas y replicándose en provincias y reinos en el Nuevo Mundo, Nueva España, Nueva Granada, etc. El modelo no fue el mismo en todo el territorio y sufrió variaciones en diferentes periodos históricos hasta la disgregación en naciones-estado tras las guerras de secesión. No se puede hablar de un modelo imperial español uniforme, pero fue siempre radicalmente diferente a las colonias anglosajonas y norte-europeas. Estas sí fueron colonias de Norteamérica. Bajo la monarquía hispánica, los indígenas mantuvieron derecho a sus tierras bajo las leyes de Indias hasta que, tras las independencias latinoamericanistas, se iniciaron un proceso de desposesión a causa de que las masas indígenas se habían posicionado en contra de los mal llamados libertadores. No te odies, no erais de España, erais España. Erais españoles americanos. 4. La institución de la Santa Inquisición es ejemplo de la intolerancia religiosa católica y española. Capcioso. La institución de la Santa Inquisición se instituye en el seno de la Iglesia Católica y existió con mayor o menor presencia en toda Europa. Esta fue una institución que ofrecía proceso legal al acusado.
mientras en otras partes del mundo bastaba con acusaciones de brujería y herejía. Mientras los protestantes nunca evangelizaron a nadie en ninguna de sus colonias. España abrazó la iniciativa de la Iglesia Católica de evangelizar a los indígenas en el Nuevo Mundo expresado en las bulas alejandrinas porque, a diferencia de los protestantes que se creen pueblos elegidos por Dios, el catolicismo defendió que los indígenas tenían alma, podían ser salvados y acogidos en el seno de Dios. 5. Las pinturas de castas promocionaban el supremacismo blanco. Falso. Las pinturas de castas reflejan el modelo de incorporación de todos los súbditos a las estructuras imperiales hispánicas, otorgando y preservando derechos. No se basaba en el color de la piel ni en la jerarquización racial porque estos no eran marcadores importantes. Dado que los marcadores de movilidad social en el Imperio Español fueron la religión y la lengua. No eran castas al estilo implementado en la India, porque existía movilidad intergeneracional entre estamentos. Es más, las pinturas de castas recogen el primer modelo de movilidad social de la historia. Por el contrario, la ideología del racismo surge en el norte de Europa para legitimar sus imperios como desempeño y desarrollo protestante. Nunca hispano hasta después de las independencias cuando las nuevas naciones sudamericanas absorben los planteamientos de teorías raciales racistas anglocentradas. No te odies, eres fruto del mestizaje y no hay nada malo en ello. La blanquitud es, como dijo Caetano Veloso, solo un lugar de habla. De hecho, los estudios del genoma humano han desterrado el sustento ideológico de la pseudociencia racialista. No hay pureza ni de sangre ni de raza. Es una ficción relacional e ideológica de control sobre los recursos y dominación por vía de la estratificación social, divide et impera. 6. Esto es Latinoamérica y somos latinoamericanos. Manipulación. Los latinoamericanos lo son en tanto que hispanos por España, no por Italia ni por Francia. Los términos Latinoamérica y latinoamericano son términos colonialistas franceses que pretendieron relevar la influencia de la monarquía hispánica en la región. El latinoamericanismo se convirtió, a posteriori, en la corriente ideológica preferida por las élites criollas para establecer una distinción dentro del proceso de secesión y absorción de las teorías raciales racistas del norte. En otras palabras, ambos son una máscara ideológica y suponen un borrado de la memoria histórica y cultural. No te odies, acepta que ser y estar son sustancialmente diferentes. Estamos en el mundo como argentino, español, venezolano, puertorriqueño. Pero ser, somos hispanos, la mezcla y herencia de tres culturas, la indígena, la africana y la europea. Acéptalo, acéptate, no seas tu peor enemigo. 7. Ojalá hubieran llegado aquí los ingleses y no los españoles. Falacia. No existirías, te habrían aniquilado. No te odies, no eres inferior a los anglosajones, nórdicos ni germanos. Cuando leas la historia de tradición hispana, te darás cuenta que son ellos quienes deberían sentirse acomplejados. No te dejes engañar, que no te dominen mentalmente. 8. Somos pueblos originarios y la cultura precolombina era el cielo en la tierra. Falso. No existen los pueblos originarios de ningún territorio y la cultura precolombina era antropofágica. Las tribus estaban en conflicto constante para someterse unas a otras. Estas sacrificaban a los sometidos para comérselos. Con los cráneos edificaban paredes o los utilizaban como cuencos. Con la piel de las tribus enemigas se hacían tambores. Cada vez que se produce una expedición antropológica con excavación, aparecen más restos de sacrificios precolombinos. He aquí solo un ejemplo de ello publicado en National Geographic http://url. Por esto anterior, la evangelización supuso un proceso de pacificación e incorporación a la civilización occidental aceptado en buena medida por los nativos. No te odies, nadie te acusa de comer muslos de bebé o de seguir practicando ritualística antropofágica en nombre de dioses ni la Pachamama. La evangelización y el sincretismo hicieron en gran medida lo que eres hoy. 9. Los conquistadores eran brutos e ignorantes. Capcioso. Si bien algunos conquistadores españoles cometieron actos de violencia y abusos, no todos eran crueles. Al contrario, muchos de ellos también participaron en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y en el registro de información valiosa sobre sus culturas. Es más, aquel que cometía abusos y vulneraba las leyes era castigado, véase el caso del mismísimo Cristóbal Colón,
quien llegó encadenado a España por orden de Fernando el Católico, para morir enfermo en Valladolid en 1506. A Francisco de Vitoria se le considera el padre del derecho internacional. No te odies, con España llegó al Nuevo Mundo lo mejor de la herencia y el conocimiento occidental grecolatino, pero, además, lo enriqueció con sus políticas de mestizaje. 10. Nuestros libertadores son héroes nacionales que nos liberaron del yugo español. Espejo invertido. Los llamados libertadores latinoamericanos no fueron más que vendepatria, masones, contrabandistas y agentes extranjeros infiltrados, por ejemplo, al servicio de la corona británica. Bolívar y San Martín se arrepintieron hacia el final de su vida, como queda recogido en su correspondencia personal. No te odies, reclama tu pasado común. El espejo te devuelve una imagen deformada de tu historia para así, con discursos maniqueamente emocionales, controlarte. Tus élites no solo te roban el presente, también te robaron el pasado que bien conocen y se esmeran en ocultarte. Te mantienen en la ignorancia y la miseria intelectual potenciando nacionalismos de campanario antaño que hoy se han tornado de cencerro a ambos lados del charco. Bonus track. No se trata de crear una leyenda rosa ni del Imperio Español ni de la Hispanidad. Entre otras cosas porque la propia terminología, leyenda rosa, ya es negro legendaria. Esa no es más que la estrategia retórica que usa el negro legendario para obligarte a aceptar que no todo se hizo bien y así validar el top 10 del disco rayado negro legendario arriba listado. Como si existiera un solo grupo social en la Tierra impoluto sin haber cometido errores históricos. No tomes la pastilla azul, tampoco tomes la roja, el problema es tomarse la pastilla, no su color. Compartir. J.M. Persanch. Doctorado por el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Arte en la Universidad de Cádiz y PhD por the University of Kentucky en Estudios Hispánicos. Hoy es profesor con amplia experiencia, investigador reputado, conferenciante y analista. No edifica pensamiento desde ninguna trinchera. Le interesa comprender cómo operan las estructuras de diferenciación y cómo se replican los procesos de legitimación en sociedades contemporáneas. Editó el primer dossier académico aparecido sobre blanquitud hispana en el campo de los estudios hispánicos. Ha publicado extensamente sobre el asunto, así como acerca de temas raciales, étnicos, y afrohispanos. Entre otros proyectos, está trabajando en 2 libros. CDM en español es la nueva opción informativa con credibilidad, para una audiencia hispana que busca informarse de manera objetiva y responsable.